Hola a todos los que nos están viendo o nos están escuchando a través de las plataformas de audio. Estamos de nuevo en La Sobremesa, un podcast de La Joven Cuba donde hablamos con la ligereza y el desparpajo de quien está en la sala de su casa. Exactamente, exactamente. Nuestra particular gozadera académica o relajo intelectual, como también nos gusta decirle. Aunque esta vez tenemos que matizar un poquitico eso de que, como una especie de eslogan que tenemos, que el invitado se sienta aquí tan cómodo como en la sala de su casa, porque hemos estado en la sala de la casa de nuestra invitada y es una maravilla. Una maravilla, Realmente. un acontecimiento. Nos trataron ahí el spa de playa. Estamos creando expectativas, pero son justificadas. Y es que hoy vamos a estar hablando de transexualidad. Así que hacemos una pausa y empezamos. Ni pestañeé, que se pierde el principio. Hoy tenemos en La Sobremesa a la primera mujer trans en hacer cine y televisión en Cuba. La recordamos de películas como Habana Blues, Los Dioses Rotos o Vestido de Novia. Fue también la primera mujer trans en protagonizar un videoclip cubano, La Canción de Lola, de Moneda Dura. Modelo, presentadora y por si todo esto fuera poco, que no lo es también activista por los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Bienvenida, Kirian Gutiérrez. Muchísimas gracias. Quiero advertirte algo, quiero poner el parche antes que salga la gotera. Tenemos café hoy aquí y es un café excelente, Sí, pero sin tu ingrediente secreto. No es igual que el tuyo, no es igual que el No tuyo. es igual. Mi café es mi café, es el café de Kirian. Entonces, que te enamoró, los enamoró. Exactamente. Me levantó cositas, me levantó cositas. Gracias. Kirian, la intención de este programa, en primer lugar, es que aprendamos nosotros y que también la audiencia aprenda sobre transexualidad. Sí, y no queríamos cometer el error que se ha cometido, como me señalaste tú fuera de cámara una vez, de que viniese a explicar de transexualidad alguien que no fuese trans. Entonces, ¿quién mejor que tú para estar aquí hoy con nosotros? Exactamente. Yo agradezco muchísimo esta oportunidad que ustedes me han dado en su programa, sobre todo para visibilizar, para entender y por sobre todas las cosas, para crear más que entendimiento y visibilidad, crear respeto. Respeto. Precisamente porque queremos aprender, quiero empezar por esta pregunta que quizás es muy básica para ti, pero yo creo que es importante aclararlo. La mayoría de las personas piensa que una persona trans es una persona que se ha hecho ya una operación de afirmación de género y no necesariamente es así. Así que cuéntanos sobre eso. ¿Qué es una persona trans? Mira, el ser humano, aunque no lo crea, tiene muchísimos sexos. ¿Sorprendida? Un poquito. No, A ver, cuando hablo de muchos sexos es desde que comienza la vida de un ser humano, desde el mismo momento de la concepción. Primer sexo es el sexo cromosómico. De hecho, es uno de los más, donde más atención se presta. El sexo cromosómico no es más que la unión de esas dos famosas cédulas en el inicio, donde puede ser X o XY, o incluso XYX también. El segundo sexo es el sexo gonadal. O sea, a partir de ese primer sexo cromosómico se forman las gonadas, que van a ser lo que esa célula que ya es embrión desarrolle. Puede desarrollar órganos genitales femeninos u órganos genitales masculinos. El otro sexo es el sexo de asignación. Es lo que te asignan al tú nacer. Naciste con genitales masculinos, eres un varón. Naciste con genitales femeninos, eres una mujer. Otro sexo es el sexo de crianza, que no tiene nada que ver con esos dos sexos anteriores. Tú puedes nacer como un varón, pero pueden criarte como una mujer, como una hembra. O al contrario, naces hembra y te crían como un varón. Y uno de los tantos es el sexo donde tú te defines y te autopercibes. En el caso de las personas transexuales, este sexo comienza a desarrollarse a partir de los 3, 4 años de edad. O sea, no es
ni cómo te asignaron, ni cómo te criaron. Es cómo te sientes tú. Que muchas veces hay incongruencia entre este sexo psicológico y el sexo de asignación o gonadal o cromosómico, terminando siempre en que eres una persona trans. Claro. Eso es parte de lo que significa ser una persona transexual. Hay una... Igual, perdón, Sí. que hay personas, por ejemplo, que este sexo psicológico, debido al entorno, a la sociedad, a la vida, que es muy particular, puede desarrollarse en estas edades tempranas, puedes haberlo ocultado durante 10, 15, 20 o 30 años y al final lo sacas. Bueno, y profundizando un poquito en esto, a veces se confunde el término transexual con el travestismo o transformismo también, que tengo entendido que eso puede coincidir o no. O no necesariamente. Ajá. Por ejemplo, transexual no es más de lo que te expliqué. Perfectamente. Son personas con un sexo psicológico diferente al sexo de asignación. Correcto. O a los anteriores sexos. Eso es básicamente una persona transexual. El travestismo tiene muchísimas aristas que no necesariamente tiene que estar vinculada con el transexualismo. Por ejemplo, existe el travesti que independientemente de su identidad de género e identidad sexual, utiliza prendas, accesorios del otro sexo. Vale aclarar que ningún sexo es opuesto al otro. Estos no son los Panamericanos ni los Juegos Olímpicos. El otro sexo. Por ejemplo, hay travestis que utilizan, por ejemplo, los accesorios y la vestimenta con un fin, por ejemplo, laboral. Por ejemplo, para prostitución. O sea, son personas que se ponen accesorios con un fin. Por ejemplo, puede ser ese, puede ser otro también. Perdóname que interrumpa para aclarar. De esta manera, eso quiere decir que todo actor que esté haciendo un personaje... No estamos ahí todavía. Estamos hablando de travestismo. Ah, Estamos hablando de travestismo. Hay travestis, por ejemplo, que desde su identidad sexual y su identidad de género prefieren usar las ropas y los accesorios en cierto momento del día. Por ejemplo, de noche, no de día. De día, por ejemplo, puede ser un plomero, un obrero, un médico, un estudiante, y de noche se traviste. No tiene nada que ver con el transformismo. El transformismo, hay un error muy grande, que dicen que es un arte. El transformismo no es un arte, es un recurso artístico que se utiliza con un fin, con el fin de ejecutar una obra dramática. Y no estamos hablando de que esto es nuevo. No, para nada. El transformismo existe en nuestra cultura de la humanidad desde hace miles y miles de años, desde aquellas pequeñas tribus que empezaron a conformarse por los primeros hombres que habitaron el planeta, por ejemplo, y surgió también la devoción a las divinidades y como primera manifestación de ese patriarcado, las mujeres no tenían ni voz, ni voto, ni participación en ciertos ritos religiosos y eran los chamanes, los brujos, quienes utilizaban accesorios femeninos interpretando a aquellas diosas en los bailes, en los ritos. ¿Y qué cosa es eso si no es transformismo? claro. Te hacía falta la diosa, pero no querían poner una mujer Exactamente. y entonces ya. Exactamente. Y después sucedió también con el devenir de la cultura. Por ejemplo, tenemos el teatro griego, que las mujeres no podían trabajar y solamente eran los hombres quienes hacían... ¿Te acuerdas? Las mascaritas, las máscaras sonrientes, las máscaras tristes en aquel teatro griego, las mujeres no podían participar. Estuvo también el teatro Kobu y la ópera de Pekín, donde los varones eran castrados para que pudieran mantener la voz de soprano en la ópera de Pekín. Vino después todo este movimiento de Shakespeare en los finales del siglo XVI, principio del XVII. Fue ahí en Inglaterra donde por primera vez mujeres pudieron trabajar en el teatro, pero antes no existía. Y eso es transformismo. Utilizan el recurso artístico, hoy ya actores y actrices, pero antes las mujeres no podían. En Cuba, por ejemplo, el transformismo tiene sus primeras manifestaciones en las primeras décadas del siglo XIX, con la llegada del teatro bufo. También las mujeres eran muy censuradas y casi no existía. El transformismo es un recurso artístico que puede ser utilizado por personas
de cualquier identidad de género o cualquier identidad Orientación sexual. sexual, correcto. No tienes que ser específicamente que sean hombres gay. No, no, no. Hay actores que son heterosexuales, como hay actores que son bisexuales y homosexuales que utilizan ese recurso artístico para ejecutar una obra dramática. Muy conforme con la respuesta. Óyeme, gracias por preguntarme. Esto ha sido una clase de historia, compañera. Porque hay que saber. Lo lleva. a Claro ver, que sí. es muy importante saber quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes vamos a ser. Porque hay mucha distorsión. Me encanta la palabra. No, está de moda, está de moda. En cuanto a estos, ¿entiendes? A estos términos, transexual, transformistas, travestis. Kilian, Incluso, mira, se me olvidó, discúlpame, dentro de tantas aristas del travestismo, también encontramos, por ejemplo, el travesti parafílico. La parafilia, el travesti parafílico no es más que aquella persona, independientemente también de su orientación sexual o identidad de género, que solamente puede tener y llegar al placer sexual usando ropas del otro sexo. Eso es una parafilia porque, por ejemplo, un hombre que sea heterosexual solamente puede llegar a tener el clímax, el orgasmo, utilizando, por ejemplo, bloomers o medias o ligueros, tal vez una peluca, accesorios. un tacón, y no tiene que ser ni bisexual ni homosexual, heterosexual. Sí. Pero con una gaveta para los calzoncillos y otra para los bloomers. Una coqueta. Una coqueta, y me iba a término con este movimiento de coqueta también, a lo mejor puede ser con un lazo en la cabeza, teniendo una relación heterosexual en ese momento. Perfectamente Incluso así. claro. Complacidos y Por complacidas. y supuesto que complacides. sí, claro que sí. Me Kilian, encanta. aterrizando un poco en la situación de la comunidad trans en Cuba. Nosotros hoy tenemos una constitución que aboga por la no discriminación, pero sigue existiendo. Un ejemplo, y tú me podrás poner otros muchos, la dificultad para encontrar trabajo. Cuéntame sobre el tema de la discriminación. Sí, mira, esto es un tema realmente bien importante porque, como tú dices, ahora en esta constitución que recién estrenamos en el año 2019, hay algunas cosas que, por ejemplo, en los artículos donde se refieren a que no debe existir ni discriminación por motivos ni raciales, ni identidad de género, eso fue lo que cambió. Y entonces, realmente sí, pero sigue existiendo la homofobia y la transfobia institucional. Hemos, por supuesto, que avanzado. Por ejemplo, cuando yo tenía 18 años, que yo quise continuar mis estudios en la universidad, no se me permitió, porque yo venía ya con un proceso hormonal, ya tenía senos, ya era era una niña, pero ya físicamente más, se veía más. Hoy en día tenemos mujeres transexuales que están estudiando en las universidades, que incluso ya están graduadas de doctoras, de abogadas, de psicólogas, y eso es bueno. Pero, por ejemplo, referente a eso, en el Código de las Familias fue muy visible también que dentro de todo lo que se adelantó respecto a los derechos de los niños y las niñas, no se haya protegido en ninguno de esos artículos y capítulos las infancias trans. Cuando te refieres a eso, ¿cómo sería? ¿Cómo sería proteger las infancias trans? Por ejemplo, proteger las infancias trans es proteger esas infancias trans, esos niñas y niños trans de discriminación en las escuelas, de la obligación, por ejemplo, a usar determinados códigos, uniformes que no están acordes con su identidad de género. Proteger a las infancias trans, por ejemplo, en consultas, clínicamente, los derechos que pueden tener esos niños a terminar sus estudios, a tener un trabajo digno, un salario digno como otras personas. Yo me imagino que por eso que me estás diciendo haya que estar atento ahí específicamente en estos casos. Hay que estar atento para asuntos de bullying, por ejemplo, en todos los casos. Claro. Pero en estos casos hay que tener una vigilancia especial. Y me imagino, yo tenía aquí señalada la palabra acompañamiento. Que necesitemos especialistas que entiendan el proceso
muchas veces psicológico, Ajá. y que puedan aclararle, Y que estén insertados también en educación, ¿no? Porque estamos hablando de niños. que puedan enseñarles a unos muchachos, a unos jóvenes que probablemente no estén lidiando solos con experiencias de, bueno, de rechazo a su cuerpo Claro. de ansiedad o depresión por qué se van a encontrar si toman determinadas decisiones. Exacto, claro. Mira, bien importante señalar que yo tengo 47 años. Yo sufrí todo eso, todas estas cosas que estamos hablando, y yo por ser una mujer tan, tan valiente, yo no permití muchas de estas cosas y me enfrenté durante muchísimo tiempo en lo que fui estudiante en mi vida a estas cosas, pero tengo amigas y compañeras que no llegaron a terminar sexto grado, que no llegaron a terminar noveno grado, porque no aguantaron el bullying, no aguantaron la discriminación institucional incluso, eh, y tuvieron que abandonar. Entonces son estas personas transexuales que tienen ya, cuando son jóvenes no pueden tener un trabajo, están relegadas, por ejemplo, a ser trabajadoras sexuales o a ser maquillistas o peluqueras. Y es muy Todo el difícil. mundo no sale digamos, de ese tipo de situaciones igual. O sea, hay personas Exactamente. más fuertes. Sí, pero es lo que tú decías, si existiera una protección a esas personas trans, si existiera acompañamiento, Garantías institucionales. exactamente, fuera diferente. No solo llegarían las más valientes, sino esas que tampoco tienen esa valentía. Y que necesitan Y que impulsar. necesitan, exactamente. Kirian, hace poco una investigación de Subalternas señalaba que todavía hay dificultades para acceder a la atención médica para las personas trans. Coméntanos, desde tu punto de vista, cuáles son estas dificultades en estos momentos. Sí, claro, dificultades como todos que ahora en estos últimos años han sido muy difíciles, no solo para las personas trans, sino para todo el mundo. La falta de medicamentos, la falta de acompañamiento, también tal vez de la institución en sí como tal, porque hay mujeres trans que tienen que venir a tratarse de Santiago de Cuba, de Guantánamo, de otras provincias, y allí en sus provincias no tienen acceso a las hormonas. Porque estamos hablando que, o sea, centralizada está centralizada la atención en La Habana. Exactamente. Eso es lo que yo te iba a Está preguntar ahora. centralizada aquí en La Habana. El grupo multidisciplinario está aquí en La Habana. Está aquí en La Habana. Puede existir algún acompañamiento de psiquiatras y psicólogos y tal vez, no sé, pero lo que tengo entendido es que todas las personas trans tienen que estar aquí en La Habana para incluso las consultas, los análisis. Sí, no, fíjate que cada pregunta que tenemos aquí, tú te adelantas. Porque tú eres como Chenoa, que cuando nosotros vamos, tú vienes, ¿no? Ya había ido, ya me había sentado y había dormido. Exactamente. Pero Kirian, quiero que imaginemos, o sea, imagínate un estado ideal de cosas en Cuba y que la comunidad trans tenga asegurada todas esas garantías de acceso a la salud fácil desde sus localidades. Quiero que me digas cómo para ti sería ese estado ideal de cosas, cómo sería en Cuba. Mira, el estado ideal nunca va a existir. Van a existir Mejora mejoras, progresiva, exactamente. ¿Cómo serían esas exactamente. mejoras? Esas mejoras sería, por ejemplo, que el acompañamiento en las infancias trans, un acceso donde pudieran las personas trans de otras provincias disfrutar de Digamos, una consulta por provincia. exactamente, personas que se especialistas que acompañan a esas personas trans. Por supuesto, tener los medicamentos, los análisis, porque, por ejemplo, hay casos de ahora mismo, conozco personas que durante toda la pandemia no pudieron venir, se automedicaron Ay. con las dosis de las hormonas y terminaron mal. Terminaron mal. O tal vez compraron hormonas por mercado negro, gente que la traía, y no tuvieron el acceso a un endocrino que le dijera la dosis que lleva, porque también existe eso. Claro, porque la automedicación, que es peligrosa para cualquier persona, por la naturaleza misma de este tipo de sustancias y de las cantidades y de los análisis de laboratorio que se necesitan, pues requiere de un Y sobre personal todo- y especializado. sobre todas las cosas, alcanzar para las personas trans la libertad de elegir sobre tu cuerpo.
sobre tu imagen, que en estos momentos no la tenemos. Aquí solamente te puedes, por ejemplo, tener unos implantes de seno si ya estás operada, si tienes ya hecho la reasignación vaginal. Y hay personas trans que quieren, tienen su sueño, tienen sus ganas, tienen derecho a la libertad de tener una operación de implantes de seno o en el caso de los varones trans de retirarse los senos y no la tenemos, no la tenemos. Una cosa que quisiera preguntarte para que tú me aclares. ¿Es perfectamente posible para una persona trans querer su cuerpo, por ejemplo, haciéndose la cirugía en los senos, pero dejando el resto del cuerpo tal? Por ejemplo, ya mira, en estos momentos, claro, en estos momentos te puedes encontrar personas trans de la tercera edad que ya no les interesa hacerse la reasignación de genitales, no les interesa. Quieren mantener sus genitales y tener, por ejemplo, unos implantes de seno o tal vez tener acceso a un proceso de láser para eliminar la barba. Acorde a su identidad. Exactamente, y en estos momentos tú no puedes llegar a un hospital y con tu carnet de identidad, con tu nombre registral de hombre o de mujer, acceder a estos servicios. Precisamente por eso te preguntábamos al principio, porque ser trans también es eso. Exacto. Que ser trans también es decidir sobre tu cuerpo entero o sobre partes de él de la manera que tú decidas. Exacto. Pero es que se me ocurre, por ejemplo, que si tenemos endocrinos a nivel de policlínicos, o sea, ¿por qué esos endocrinos no tienen ya también esa especialización? Yo creo que falta mucho por hacer, sobre todo informar y preparar a esos especialistas, no solo aquí en La Habana, sino en todo el país, para que puedan las personas trans exactamente tener acceso. Óiganme, muchachas, a mí el cuerpo, hablando de lo que pide el cuerpo, ahora a mí me está pidiendo café. Café, café, qué rico café. Vamos entonces. ¿Qué ustedes creen? ¿Pausita para el café? Sí, claro, cafecito. Ahí estamos. ¿Qué es el extremismo político? La rigidez de pensamiento nos lleva a asumir posturas inflexibles. Estas dificultan la comunicación, el diálogo y la convivencia social. Por eso lo llamamos extremismo político. Es un fenómeno que genera un pensamiento homogéneo y es contrario a la pluralidad de opiniones en oposición a los valores democráticos. Utiliza discursos de odio, promueve la polarización y actitudes de desprecio hacia quienes piensan diferente. ¿Cómo podemos contrarrestar el extremismo político? Practicando el ejercicio del debate constructivo, buscando diversas vías de información para arribar a nuestras propias conclusiones, confrontando respetuosamente a nuestros interlocutores de otra opción política. El contraste de opiniones no es un problema, el extremismo sí. Evitémoslo. Este es un mensaje del Observatorio sobre Extremismo Político de la Joven Cuba. Bueno, ya tenemos el café aquí. Usted me permite su taza para Sí, servirle. cómo no. Uy, qué Vamos bonito. para allá. Gracias. Yo quiero dejar claro que el café trans de Kirian Gutiérrez ha sido de los mejores cafés que me he tomado en mi vida. Ya el azúcar sí es cuestión de usted. Así Ay, que qué rico permítame café. ponerle, Mariana, para ti. Dale un poquito acá. Sí, óyeme, Kirian, mira, mientras hacemos esto, yo quiero preguntarte una pregunta educativa de este tipo. Mira, hay ciertas preguntas que puede hacer una persona que no tenga conocimientos específicos. Sí, ayúdame ahí, que si se cae la tapa. Que no tenga conocimientos específicos sobre el mundo trans, sobre el mundo de la homosexualidad. Y pueden ser preguntas que pueden ser de mal gusto, por decirlo de alguna manera. Por resultar incómodo. Y que no traen una mala intención, ni un trasfondo homofóbico, ni transfóbico, pero tal vez no puedan ser las correctas. Entonces, a nosotros nos gustaría que nos hablara de esos temas, porque creo que sería muy educativo que la gente supiese. Como por ejemplo, una pregunta de esas que tú dices. Estoy pensando en algo como cómo tú te llamabas antes, o tú estabas operada, ese tipo de cosas. Esas preguntas que no son sensibles ni siquiera a hacer, pero que la gente a veces las hace. ¿Cuáles Sí, serían? realmente, por ejemplo, realmente es incómodo. A veces las personas trans debemos bueno, pasamos una etapa de desconstrucción, de desconstruir todo lo que la sociedad
te impone. Por ejemplo, eso mismo del nombre registral. Ya antes a mí me molestaba muchísimo, me molestaba, ya casi no me molesta porque acabé entendiendo que es más importante, por ejemplo, cómo te sientes, cómo te ves, la seguridad de estar viviendo lo que tú quieres vivir, sin interferencias, sin dogmas, sin mandatos. Eh, por ejemplo, hay muchas personas que preguntan que si una persona trans, por ejemplo, en este caso una mujer trans, si en el momento o sea, que cuando está teniendo sexo, utiliza sus genitales. Sí, sí, a veces es una pregunta muy incómoda para las personas trans, porque la gente no puede entender eh, que, que una persona trans, por ejemplo, tenga una erección, o que, por ejemplo, esa misma persona trans, si en algún momento su pareja le pide penetración, que una mujer trans pueda penetrar. Correcto. Pero ya la vida me ha enseñado con 47 años que tengo que esas cosas, esas preguntas y también esas respuestas que nos damos nosotros mismas no son importantes realmente. Lo importante es la mujer trans o el hombre trans que uno construye y tener esa seguridad de libertad, porque yo pienso, por ejemplo, que el sexo no tiene nada que ver con cómo te sientas, con cómo te percibas. No, mira, hay una cosa, y es que esa pregunta que me pusiste, por ejemplo, es tan inapropiada hacérsela a una persona trans como preguntarle A cualquier a persona. un heterosexual o cualquier persona sobre sus prácticas sexuales. Exactamente. Por ejemplo, un heterosexual que le gusta que, por ejemplo, ya vamos a hablar un poquito más. Sí, sí, más- vamos a cubanear un poco. Comienza la pasión. Vamos a cubanear un poco. Hay hombres que le gusta que una mujer le haga sexo oral en su ano, el llamado beso negro. Eso no significa que ese hombre es homosexual y hay mucho perjuicio con eso. O que un hombre heterosexual pueda ser penetrado por su pareja, ya sea con un dildo, con los dedos, o sea, eso no es nada. Eso no es nada. Y con las personas transexuales también nos pasa. O nos tachan o nos dicen, no, si tú penetras a tu pareja, tú no eres una mujer trans. Tú estás equivocado. No, equivocado estás tú primero en hacerme la No, pregunta y después juzgar. Y en estar marcando estándares. Exactamente. Pulula la persona que va con un fichero de Excel encasillando gente. Exactamente. Es horrible, es horrible. Etiquetando. Es horrible, pero Triste. antes yo lo percibía como una agresión. Ahora ya yo me río y digo, pobre infeliz, mira lo que me está preguntando. Sí, pero es buenísimo saber. Ya sabemos que tú eres un tren, o sea, que en tu caso puede salir hasta perdiendo la persona que te pregunta ese, porque tu respuesta puede ser tan aguda y tan sabrosa que le hace saber. Pero estamos hablando hoy aquí por una comunidad. Claro. Y hay personas que a lo mejor no son psicológicamente tan fuertes y no se lo toman. Siguen siendo preguntas inapropiadas. Y no todas las personas trans procedemos de la misma manera, ni pensamos lo mismo, ni sentimos lo mismo. Yo, Kirian es la mujer que yo creé. La mujer que yo construí. Que no tiene que ser igual a la de mi amiga Janet, o la de mi amiga Jacqueline, o la de mi amigo Roberto. O sea, cada persona tiene su identidad sexual, su identidad de género, aunque a veces coincidamos en algunos códigos. Claro. Kirian, yo tengo la percepción, y te lo pregunto porque tú has hecho cine, has hecho televisión, pero yo tengo la percepción que cada vez que hay un personaje trans en una historia, por ejemplo, es pobre, se le esencializa, es un personaje lastimero. Me ha pasado mucho. Me ha pasado mucho en cine, me ha pasado. Yo tengo ya más de 9 películas, aquí en Cuba casi 4, y los personajes que me han propuesto, que me proponen y que me han propuesto también, y yo me he negado a hacerlo, es la mujer trans, que es la víctima, pobrecita, no pudo estudiar, es prostituta, es una delincuente. Coño, no hay una mujer trans que haya sido, que es enfermera, que tenga 2 peluquerías, Ha que es una rechazado. triunfadora en la vida, O sea, que es respetada. Así te gustaría verte representado. Así me gustaría ver representada a todas las personas trans, desde su vida, desde su esencia como ser humano,
O sea, de- has rechazado papeles Yo he precisamente re- por sentir que te estaban Exactamente. encasillando ahí. Yo he rechazado papeles en cine por eso. Porque no quiero revictimizar más la imagen de la mujer trans. Me Claro. opongo, no quiero. Correcto, sí, sí. Kirian, cuando yo te escucho hablar, a mí tú me transmites la sensación, la imagen de una mujer que se ha aceptado a sí misma. Tú me dices la mujer que había construido, ¿no? Ahora yo te pregunto, ¿cómo se llega a esa zona? ¿Cómo se llega a ese lugar? ¿Y cuán importante para ti ha sido tener acompañamiento o red de apoyo? Mira, se llega con muchas lágrimas, se llega con mucho trabajo, se llega con un cuerpo y un alma lleno de cicatrices. Y a veces que la victoria no está en ti, sino en el legado que dejas, en la posibilidad y en la alegría de que las que vendrán no van a tener que sufrir lo que sufrí yo y no van a tener que llegar con esas cicatrices a ser plenas, a ser reconocidas, a ser respetadas como personas. Vamos entonces a hacer una pausa. ¿Qué crees? Sí, vamos a hacer una pausita y después vamos a subirle la explosividad a esto con Sí, una no. batería de preguntas Ay, para Dios. que nos respondan muy rápido. Ay, Dios mío. Yo me pongo nerviosa. Tú verás, tú verás. Hacemos una pausa y regresamos. Cuba ha sido colonizada, dominada, maniatada, pero siempre han aparecido los que se han preocupado por el alma de la nación. Y a pesar de su historia difícil, el pueblo cubano es cívico, justo y merece más de lo que ha tenido. Como la joven Cuba de entonces, la de hoy busca ese mundo de posibilidades que se nos ha negado. Ya basta de ponernos a escoger entre soberanía y libertad. Una república no se construye a medias. Ahí se llega uniendo las voces de la nación, porque sin cada uno de nosotros le faltaría un pedazo. Nuestro horizonte es ese diálogo. Acompáñanos. Kirian, vamos entonces con la batería. Ay, Dios mío. Primera pregunta. ¿Tu época cubana preferida y por qué? Óyeme. Mira. Te puedo responder lo que yo quiera, Lo que quieras, aunque sea irreal. aunque sea real. Mi época cubana preferida han sido mis sueños. ¿Por qué? Porque me gusta soñar. Y hay veces que esa felicidad, esa plenitud, solo la he vivido en mis sueños. Está bien. ¿Te parece que no ha llegado todavía? Puede seguir existiendo. La noche no va a ser eterna. Está bien. Y ahora vamos con una buena. El rasgo de la personalidad de Kirian que más problemas le ha traído. El que más problemas me ha traído. Porque yo siempre tengo problemas. Hay muchos. Pero el que más me ha traído problemas, decir la verdad. Honestidad a toda prueba. Honestidad. Mira, nosotros nos dijeron, caballero, piensen en lo que ustedes le van a preguntar, que ella no se mide para contestarte lo que está pensando. Sí, sí. Ya, yo sabía que En buena día un poco nos metieron miedo. Yo sabía que... Aténganse a las consecuencias. Ustedes no la quieren, aténganse a las consecuencias. Última pregunta, Kirian. ¿Tus deseos para la comunidad transcubana en una sola palabra? Libertad. Y pues, libertad. Libertad sobre tu cuerpo. Libertad sobre tus días.
libertad sobre tus momentos, libertad para ser quien quieras ser sin dañar a nadie, libertad. Kirian, tú das una lección de vida. Esa mujer que tú has construido va dando una lección de vida a personas trans y no trans. Tú eres todo lo opuesto que se puede ser a una víctima, con ese flow que tú traes y que vas repartiendo. Yo quiero preguntarte, ¿tú eres consciente del impacto que tú estás teniendo, de la ayuda que tú estás dando, siendo la mujer que eres, no solo a la gente que te rodea, sino al mundo entero, por decirlo de una manera? ¿Tú estás clara en eso? Chico, tú sabes que me he preguntado yo eso muchas veces y yo he intentado no responderlo, ¿Por qué? porque tengo miedo. Me da miedo responder. Esas respuestas me las han dado la gente. Gente que me ha encontrado en la calle, que me han pedido un abrazo. Gente que me han pedido una foto. Mujeres trans que me han dado gracias porque no se suicidaron. Gente que a veces me dice que me agradece la vida que tienen o que gracias a mí han podido trabajar, han podido seguir estudiando, sobre todo esta última generación de personas trans. Y hay veces que, es cierto, hay veces que uno no sabe el alcance que puede tener tu voz. Yo, te lo digo, te lo repito, intento no responderme. Prefiero ver lo que sea en el anonimato y disfrutarlo. Saber que tu voz, que tus luchas y que tu verdad han servido para dar vida, para empoderar, para matar el miedo, no solo a personas trans, sino a mucha gente. Bueno, Gracias, Kirian. No, gracias a ustedes. muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el valor que han tenido de haberme puesto aquí en la mesa con ustedes y que el mundo vea que somos un poco más que números y que etiquetas, que nombretes, que somos personas también y que vivimos, sentimos y sobre todo que existimos y que no queremos que nadie sea nuestra voz. Que como mismo he podido yo estar aquí sentada en esta mesa, se siente alguna vez en la vida una persona trans en un parlamento, en un congreso, y que se oiga sus voces. Porque existimos y no vamos a dejar de existir. Gracias a ustedes. Gracias, Kirian. Con esta lección de vida de Kirian Gutiérrez cerramos el programa de hoy. Así que nos vemos en un próximo episodio de La Sobremesa.